Tener un cabello saludable y nutrido es una prioridad. La respuesta es la línea de nutrición de Natura Lumina. Desde la primera aplicación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre los hombres, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rueguen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Muy buenas noches, apreciados estudiantes de Básica Ministerial. Comentarles que hoy es el último encuentro. Noches. Es el último encuentro de este módulo Dios Uno y Trino. Asimismo, de esta formación básica ministerial por este semestre. Recordarles que revisen las evaluaciones si ya están calificadas, que el párroco nos comparta las notas para ir colocándolas en el software del Instituto de Pastoral Ministerial IMPAMI. Entonces, muchísimas gracias por toda su paciencia, por su perseverancia en esta formación y continuar invitándolos para el próximo año que se vinculen quienes continúan con el Básica Ministerial el segundo año o quienes ya terminaron a la formación permanente. Entonces, Padre Waldo, buenas noches. Buenas noches, señora Jenny. Buenas noches para el padre Ciro Mendoza Cepeda, que nos ha venido acompañando en este proceso de formación en la fe, de crecimiento. Gracias también a ustedes, queridos estudiantes de Básica, porque han estado de verdad atentos, han estado allí deseosos de recibir el mensaje de Dios nuestro Señor más en su misterio. Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar en esta tarea evangelizadora. Seguimos dándole las gracias
al Padre Ciro por este esfuerzo que hace al estar con nosotros. Eh, Saludarlos y una buena jornada en este momento, dispuestos para continuar escuchando estas enseñanzas. Gracias, señora Yen. Bueno, entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que esta noche nos regale la gracia de estar dispuestos, de estar atentos a escuchar este mensaje que va a plasmar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y quédate con nosotros en este momento. Amén. Los invito a escuchar entonces este cuarto encuentro de Dios uno y Trino, el catequista, constructor de la comunidad cristiana, imagen de la Trinidad. Y luego, pues, tomemos nota de las dudas e inquietudes, ya que contamos con la presencia de el padre Ciro Antonio Mendoza Cepeda, quien es el tutor de este módulo, y así podamos despejar las dudas y también dar nuestros aportes. Entonces, los invito a escuchar. Entra, te abro mi corazón. Lléname. Estamos en nuestro tema Dios uno y trino. Con gran gusto estamos reflexionando sobre el misterio de Dios revelado por Jesucristo. Decimos, nos encomendamos a Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lección divina la tomamos del pasaje del Evangelio Juan 15, 1, 17. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué dice el texto? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. La meditación. ¿Qué nos dice Dios en el texto? Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Este texto es como una fórmula matemática así: permanecer en el Señor, más sus palabras permanecen en nosotros. Obtendremos la vida feliz, la vida nueva, la vida eterna. La gloria de Dios la obtenemos desde ahora mismo. La oración. ¿Qué le decimos a Dios en nuestra oración? Señor, deseo permanecer en ti, para escuchar tus palabras y permanecer en ti con mis acciones, para glorificarte, porque tu amor es único. Contemplación. ¿Cómo interiorizamos la palabra de Dios? Recibirán lo que quieran pedir. Acción. ¿A qué me comprometo con Dios? Escuchemos al Señor y pongamos en acción sus palabras, y Él reconocerá nuestro esfuerzo. Glorifiquemos, reconozcamos al Señor, comprometiéndonos a dar fruto para su reino. En nuestro estudio vamos a realizar nuestro cuarto encuentro. Es el creyente, constructor de la comunidad cristiana, y también lo hace con las pequeñas comunidades, desde luego la vida de parroquia, la vida de la diócesis y la vida de iglesia universal. El creyente, el misionero, el fiel cristiano, el discípulo de Jesús, es constructor de la comunidad
vida cristiana como la Trinidad. El espejo que debemos mirar es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los Evangelios y en las cartas de San Pablo nos dejan ver las primeras comunidades que eran la realización de la enseñanza de Jesús cuando decía: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. El Padre cuida en su nombre a quienes me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Es la oración de Jesús después de la última cena. Ora, pide la unidad, y la unidad es constructora de comunidad, de iglesia. Permanezcan unidos a Cristo como las ramas al tronco del árbol. Permanezcan unidos a Cristo como Él lo está con el Padre y el Espíritu Santo. A esto las primeras comunidades le llamaban koinonía. San Lucas dice que la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Todo era común, nadie padecía necesidad. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 8, nos enseña que Cristo estableció su iglesia como una comunidad de fe, de esperanza y caridad, es decir, que nos invita a vivir a imagen de la Trinidad. Vemos en nuestras parroquias que se está formando los grupos de oración y ahora con el nuevo plan de pastoral, las pequeñas comunidades, y se crean por el deseo de vivir una experiencia cristiana en comunión, para encontrarse con Dios. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. En las pequeñas comunidades experimentamos la presencia de Dios. Los fieles juegan un papel fundamental, también los agentes de pastoral, pues ellos ya han recibido una preparación que les ayuda a seguir formando discípulos misioneros de Cristo, constructores de una nueva sociedad. Para formar estas comunidades se deben tener ciertos criterios de discernimiento. Primer criterio, el Evangelio a la base de todo. Donde esté el Evangelio, ahí hay comunidad. Toda comunidad debe construirse a base de la escucha de la palabra de Dios y de la vivencia de la palabra de Dios. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la vive, dice Jesús. El sentido de profunda comunión eclesial, segundo criterio. La comunidad debe estar en comunión con la iglesia, así como las ramas del árbol a su tronco, para tener vida y dar fruto. La globalidad de las funciones eclesiales, tercer criterio. La diaconía es una función. En la diaconía se realiza la caridad y el servicio. Recordemos que Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Esa es la misión del cristiano. La koinonía, comunión, fraternidad. En la koinonía se vive la comunión y la fraternidad, que sean uno como nosotros somos uno. La martiría, el servicio de la palabra que se proclama, que se anuncia, ¿sí? Es la predicación del Evangelio. Ahí tenemos las homilías, todo lo que realizamos para proclamar el Evangelio y la palabra de Dios. La liturgia, en la liturgia se celebra la fe, la celebración de la fe, en todas las celebraciones, la Eucaristía, los sacramentos, la vida de pastoral en las parroquias, las fiestas, la vida en la cual tenemos la experiencia y la celebración de nuestra fe. La ministerialidad se debe ejercer como quien sirve a Dios. Dentro de los carismas, la caridad debe estar primero que todo, y dentro de los ministerios, el primer lugar lo ocupa el obispo, luego el párroco,
con quienes deben estar siempre en comunión. Cada ministerio es un servicio, es un carisma, no un privilegio, es un modo de servicio al reino de Dios. La fecundidad de la acción. Esta fecundidad de comunión eclesial, de pastoral en las parroquias, las fiestas, la vida en la cual tenemos la experiencia y la celebración de nuestra fe. La ministerialidad se debe ejercer como quien sirve a Dios. Dentro de los carismas, la caridad debe estar primero que todo, y dentro de los ministerios, el primer lugar lo ocupa el obispo, luego el párroco, con quienes deben estar siempre en comunión. Cada ministerio es un servicio, es un carisma, no un privilegio, es un modo de servicio al reino de Dios. La fecundidad de la acción. Esta fecundidad se da con el testimonio y este hace que lleguen más miembros, más vocaciones. La fecundidad es el testimonio, el hacer presente el reino de Dios. Cuando se irradia a Dios, las personas llegan a vivir un encuentro con Dios. La manera de superar los conflictos en la comunidad hay que hacerlo. Los grupos nacen y van creciendo y pueden presentarse conflictos entre sí. Por tanto, no debe faltar la fe, el amor, la oración, la mutua edificación del grupo y el perdón. Gracias a Dios hemos analizado, hemos estudiado el tema Dios uno y trino, el misterio de Dios que fue revelado por Él mismo. Por su atención, gracias, y los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Amén. Padre Ciro, buenas noches. Su merced nos quiere agregar algo más, o los estudiantes que están conectados que quieran preguntar. Buenas noches para todos. El tema es Dios uno y trino. Y también ahí pasamos a la iglesia. Y la iglesia es... La iglesia se construye con el modelo de Dios uno y trino. Por eso la iglesia es una santa, católica y apostólica. Ahí está, en la iglesia está la realidad de la Santísima Trinidad. Y en la iglesia está compuesta por personas, pero deben vivir como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y será una santa, católica y apostólica. Toda comunidad tiene como modelo la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. Y también en nuestra doctrina decimos que una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, Padre de todos. Es la unidad de la Santísima Trinidad expresada en la iglesia, que vive de acuerdo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia realmente es una sola, ¿sí? Y debemos tenerla en cuenta. La iglesia es verdadera cuando tiene unidad, y decimos que es apostólica. La iglesia recibe la sucesión de los apóstoles, la tradición de los apóstoles, porque Jesús creó la iglesia con los 12 apóstoles y ahí sigue de generación en generación, y actualmente formamos esa iglesia
en el siglo XXI. Nosotros somos los apóstoles del siglo XXI, formando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Toda comunidad tiene como modelo la iglesia, la Santísima Trinidad. Por ejemplo, la familia. Deje el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y serán los dos una sola persona, una sola carne. ¿Cómo? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las pequeñas comunidades han de tener como modelo a Dios uno y trino. La diócesis, la Iglesia Universal, los grupos apostólicos, las parroquias, las pequeñas comunidades, nuevamente, deben estar guiadas y en ellas vivir la unidad como Dios uno y trino. Debe, y así es una realidad de la iglesia. De lo contrario, donde hay división, no tenemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También las demás reunión de personas, como el mundo debe vivir en unidad, como Dios uno y trino. Las instituciones, todo, donde hay vivencia de comunidad, debe ser como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero resaltamos la vida familiar y la iglesia. Que Dios nos dé la gracia de que hagamos realidad la oración de Jesús. No solo ruego por ellos, por los apóstoles, sino por los que creen, por la predicación de ellos. Nosotros hemos creído por la predicación de la iglesia, que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno en el Espíritu Santo. Si hay alguien que tiene alguna inquietud, puede manifestarla. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me encanta muchísimo este tema, o bueno, este módulo que hemos estudiado en este cuarto encuentro. Entiendo tantas cosas. Por lo menos dice que el catequista constructor de la comunidad cristiana a imagen de la Trinidad. Entonces, aquí es donde vemos que debemos, claro, ser imagen a imagen de la Trinidad, porque como el Padre que es creador, pues obviamente nosotros ya debemos empezar a eso, a empezar a crear pues comunidades, como a crear imagen, a imagen y semejanza pues en nuestros hermanos que de pronto todavía no han tenido la experiencia de conocer todos estos estudios, y dice que como el Hijo Salvador, o sea, dar a conocer que el Hijo es el Salvador y que es el que nos mueve a todo, que el Espíritu Santo el Consolador, o sea, que sí tenemos un consuelo en alguien, que no todo es perdido, que no todo es, digamos, como en este mundo, los problemas, las tristezas, las dificultades, dar a conocer a personas que no todo es perdido, o sea, todavía una esperanza. Y acá, por ejemplo, en la sección de este tema cuarto dice que dice igualmente cada una de las cartas de San Pablo tiene como destinarios a los miembros de las diferentes comunidades por él fundadas, tanto en los evangelios como en las cartas. Puedes ver que aquellas primeras comunidades eran realizadas de la enseñanza de Jesús, cuando decía: yo soy la vid verdadera y mi padre es el sarmiento, es el viñador. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, a la vid verdadera. O sea que nosotros, si no estamos unidos a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo, pues no podríamos dar fruto. Entonces, pues este módulo de verdad que es muy, pero muy fructífero y muy acogedor, porque pues aprendió uno muchas cosas para poder de pronto ayudar a personas que necesitan de una palabra, de conocer a Dios. A veces pues una persona puede decir que cree en Dios,
pero no lo conoce. Entonces, pues nadie ama a quien no conoce y para poder amar a Dios nos, lo tenemos que conocer. Y nosotros, pues afortunadamente, gracias a Dios, hemos podido adelantar este tema para así mismo poderle prestar la ayuda a personas que de pronto quisieran aprender a conocer a Dios, pues no han encontrado como esa posibilidad. Entonces, pues darle gracias al Padre Ovaldo y al Padre también por todas estas enseñanzas, a todos los sacerdotes que han pasado dándonos estas enseñanzas tan bonitas, porque a través de eso, pues podemos brindarle ayuda a otras personas. Entonces, darles muchas gracias y desearles muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer al Padre Ciro y verdad que en lo práctico, como hablaba mi hermana en este momento, en lo práctico nuestra iglesia ahorita nos está invitando precisamente al sínodo de, de la esperanza. Somos peregrinos de la fe y de la esperanza. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y porque creemos, queremos estar siempre escuchando la palabra de Dios, que es el mismo Jesús. Y porque creemos, por eso buscamos estar siempre permanentemente unidos a Él para no separarnos de Él y ayudar a que otros vivan unidos a Él, a nuestro Señor Jesús. Eso en lo práctico es lo que estamos haciendo y a lo que nos invita la iglesia, a ser misioneros. Y qué bueno que mi hermana ahorita hablando nos daba ese bonito testimonio. Estoy aprendiendo para ayudarle a otros. Nos toca salir. Por eso Jesús nos envió. Y por eso el Padre Ciro, haciendo este esfuerzo, sale. Y no sale allá de su parroquia físicamente, pero lo tenemos en donde hay un estudiante, ahí está el Padre Ciro a través de esta enseñanza. Y muchísimas gracias de verdad, Padre, por este esfuerzo y a ustedes, queridos hermanos, por abrir su corazón a la formación. Debemos formarnos, es un tiempo para formarnos, para aprender cualquier cosita cada día, para ayudar a los demás. Muchas gracias nuevamente a todos y a su merced, Padre Ciro. Señora. Con mucho gusto, y que ojalá podamos ser testimonio del reino de Dios en la iglesia. La persona que hablaba de no tener miedo, y, y Jesús dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo, y le dice a la iglesia, no tengan miedo, pequeño rebaño. Entonces, estamos asistidos por la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos la luz del Espíritu Santo que nos acompaña en la evangelización. También cuando los momentos son tortuosos y oscuros. Hay tantas situaciones que se presentan, pero la gracia de Dios está siempre con nosotros. Amén. Les invito a amar la iglesia, a dar la vida también por Jesús, pero también por la iglesia. Ella es madre y maestra, en ella somos hijos de Dios, porque es nuestra madre, maestra, nos predique el evangelio, cuida de que tengamos la verdad plena, no que estemos siempre seguros en lo que Dios reveló, la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la verdad humana, la verdad del hombre. Todo eso es de cuidar, y la iglesia, en cierto sentido, es protectora como madre y maestra de la gracia de Dios para el mundo y para los fieles. Padre Ciro, muchas gracias por las enseñanzas, por habernos retroalimentado en este módulo y también al Padre Ovaldo, gracias por estar siempre pendiente de nosotros.
Eh, ¿Tienen alguna pregunta o algún otro comentario así de lo que hemos analizado? Sí, yo quiero hacer un comentario. Es para todos nosotros la responsabilidad que asumimos, porque allí también se ha leído. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que ustedes den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos de Dios. Y esta es la forma en que no seremos cortados de la vid, en que demos fruto, no en que creamos y nos, y bueno, nos alegremos tanto con estas enseñanzas. Muchas gracias, Padre Ubalda, muchas gracias, Padre Ciro. Esto es hermoso, pero también para nosotros es comprometedor. Debemos dar fruto en nuestras pequeñas comunidades, en la misión, en el casa a casa, corazón a corazón, dar fruto. Eso es tener un compromiso. Entonces también orar mucho para que el Espíritu Santo nos acompañe y nos fortalezca, además de darnos esta oportunidad a través de la Santa Madre Iglesia Católica de aprender tanto y saber tanto, porque ahora ya estamos más comprometidos. Ese es compromiso mío y al cual también acompaño todo. Hay unos arbolitos que cuando los sarmientos no producen frutos, se cortan. Y también Jesús dice, el que no da fruto en mí, el sarmiento, mi Padre lo corta. Entonces permanezcamos unidos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, daremos fruto y hagámoslo en la iglesia de Jesús. El sínodo es un signo de unidad, caminar juntos. Creería que es como unirnos al Padre. ¿Con quién debemos caminar juntos primeramente? Con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos ir de la mano de Dios, uno y trino. Y luego, ahí sí, también entre nosotros. Y si vamos con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, entre nosotros nos tratamos como hermanos, como verdaderos hermanos, y viviremos la fraternidad y haremos realidad esto que dice los Hechos de los Apóstoles. Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, nadie padecía necesidad. Y los creyentes permanecían en las enseñanzas de los apóstoles, en la fracción del pan, en la oración. Y la fracción del pan es la celebración de la Eucaristía. Es el sacramento por excelencia de evangelización. Donde está la Eucaristía, se evangeliza y se es misionero. Si tienen algo más que comentar o pueden Sí, hacerlo con padre. eso. Aprovechamos el Sí, tiempo. padre. Referente a esas comunidades que eran antes, o sea, a mí me parece que vivían, o sea, se vivía muy bien, sin ninguna preocupación, no como ahora, porque todo en pro de lo mismo, todos, o sea, el que tenía alguna plática, pues era repartir necesidades. O sea, qué bonito que se vivía en ese entonces. Cuando uno lee esa parte de esa lectura, pues me parecía como tan bonita, o sea, a mi manera de analizar. Yo decía, ay, no, eso se viviera en esta época sería, porque todos vivían en fraternidad, muy bonito. A mí me pareció hermoso como vivían en ese entonces. Qué enseñanza tan bonita. Hay indicios en las pequeñas comunidades y en algunas familias.
Muchas familias se reúnen con algún motivo, por algún aniversario, por un cumpleaños, y ahí de verdad se comparte, hay fraternidad, todos son como uno, ¿sí? En las pequeñas comunidades también hay brotes de esta unidad. En las celebraciones de la parroquia, muchos grupos participan, viven en unidad, se respaldan, se ayudan. Son brotes de esa unidad en la iglesia, como la vivió la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia después de Jesucristo, vivificada por el Espíritu Santo. Debemos crecer en esa unidad, en esa fraternidad y crear verdaderos lazos de convivencia, de comunión, de participación y de vida con Dios. Gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar atentos a la formación que ofrece el Instituto de Pastoral Ministerial. Compartirles que los grados de IMPAMI son el próximo mes. La Vicaría de San Lucas será en el 11 de noviembre, la de San Marcos el 12 de noviembre, San Juan 14 de noviembre y San Mateo 15 de noviembre. Entonces, compartiremos eh, la invitación para que quienes se gradúen puedan estar presentes en las vicarías y quienes no, pues nos acompañen y se animen y sigan animados en esta formación que hace que seamos mejores personas y que podamos de alguna manera compartir nuestro saber con las personas que el Señor coloca a nuestro lado. Entonces, muchísimas gracias, muy buen descanso, pedirle el favor al Padre Ciro si nos regala la bendición para culminar este encuentro. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes Y Con con todo el Y con tu y la bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchas Feliz noche gracias. y Muy amable. bendiciones Feliz para noche. todos. Muchísimas gracias. Buenas Gracias, Dios los Padre. bendiga. Feliz noche, muchísimas gracias. Gracias y Dios me los bendiga. Muchas gracias.